Ok. Shavua Tov a todos nuestros amados y saludamos a nuestros ministerios asociados. Rabino Ícaro en Brasil, Roé Ceballos Perú, Roé César Caracas, Roé David González Oriente de Venezuela, y a todos nuestros amados que están alrededor del mundo. Shavua Tov, un abrazo y que el Señor les bendiga muy rica y abundantemente. Vamos a seguir entonces con el tema de la iniquidad. Y hoy en la parashá del Deuteronomio, capítulo 32, Hasinu, ¿no? Versos 4 y 5, hay un punto interesante donde el mismo Señor dice, yo no soy el de la iniquidad, el del problema son ustedes, porque muchas veces pensamos que es el Señor, o que no nos oye, o que el Señor no es justo, o que... Entonces Él habla claro, ¿verdad? Y le dice, capítulo 32, verso 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, el Eterno, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, sin ninguna iniquidad en Él. Y después dice, es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Cuando habla aquí de la corrupción no es suya, el Targum lo traduce como la corrupción es de ellos, no de él, refiriéndose pues al hombre, refiriéndose a Israel. Entonces es claro, ¿verdad?, que hay una situación de corrupción, hay una situación que está latente en el hombre, la cual pues el Señor, por medio de su palabra, nos las enseña, nos las muestra, para nosotros entonces ejecutar con poder y autoridad lo que tenemos que hacer y traer una limpieza en nuestra línea generacional para evitar entonces tropiezos y situaciones que realmente no son la voluntad agradable y perfecta del Señor. Por eso es que en el Salmo 66, verso 18, lo vimos en días anteriores, la palabra dice, David decía, si en mi corazón hubiese yo mirado, y ese mirar es contemplar, apreciar, o cruzar los brazos y quedarme viendo y diciendo, qué horror, ¿cómo es posible? Ese es el engendro de Satanás que está haciendo eso. ¿Cómo? Mira, yo no sé dónde tienen los sentimientos, ¿cómo? Pero mira lo que hizo. Es que si en mi corazón entonces hubiese yo mirado, contemplado la iniquidad, porque todo eso es consecuencia de algo que se llama iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces muchas veces el problema no es lo que vemos, sino lo que no vemos. David decía, líbrame Señor de los pecados que me son ocultos, para yo entonces estar en pureza delante de ti. Repito, muchas veces el problema no es lo que estamos viendo, sino lo que no vemos. Y hay una cantidad de información generacional que pasa por la línea sanguínea, que trae como consecuencias entonces en el hombre maldiciones. Entonces, el pecado es transgredir la Torá. Si se transgrede la Torá y no se confiesa, no se pide perdón, ese pecado va a quedar vivo, como expliqué anteriormente, y va a ser una deuda en el mundo espiritual. Va a venir el enemigo y va a cobrar esa deuda. La única manera que esa deuda no haya es cuando eso entonces se confiesa delante del Señor, y el Señor entonces lo quita, porque Yeshua dijo, ¿verdad? Meshalem, o sea, pago es y lo quita. Pero nosotros tenemos que hacer esa labor. Por eso es que entonces David decía, tú me formaste en el vientre de mi madre, ¿verdad? Me entretejiste en lo más profundo de las entrañas. Pero después dice, mi embrión vieron tus ojos, y tú formaste todas, vamos
Salmo, porque yo a veces no tengo. Aquí está. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Está diciendo, fueron luego formadas. ¿Por qué? Porque el Señor nos formó en la eternidad. Cuando éramos un espíritu, nos envía a la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Allí entonces la parte espiritual se une con la parte carnal o la de sangre y empieza la lucha. Y Él está diciendo, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y hablamos la semana pasada que la formación del creyente va también en lo que es la imagen de Adonai en nuestras vidas. Lo cierto es que David, ya siendo un hombre, ¿verdad? Él está diciendo, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Él está afirmando que en él hubo una formación. En el libro están escritas todas aquellas cosas que es la voluntad del Señor para nosotros, la meta y el destino. Y Él está diciendo, fueron todas formadas. Tú me formaste, y por eso precisamente es que la palabra nos habla de una transformación, ¿verdad? Que es una formación, es que es llegar a esa formación, es transformar, ¿verdad? Para que podamos conocer la buena voluntad agradable y perfecta. Yo no creo que el Señor, cuando nos está formando nuestro espíritu, nuestra alma en su trono de gloria para mandarnos y ponernos un vestido de carne. Yo no creo que diga, bueno, mira, tú eres un espíritu, pero tú vas a ir a la tierra. Si quiere entender esto mejor, debe oír entonces la enseñanza de la semana pasada. Pero te vas a divorciar, voy a traer riña, vas a ser pobre, a tener mucha escasez, muchos problemas, a haber riñas familiares, no vas a tener paz. Y bueno, y cuando te pase eso, eso es imposible que el Señor diga eso. Eso es mala formación. Eso es lo que Hasatán quiere formar en nosotros. Nunca el Señor va a formarnos de esa manera, porque la formación del Señor es bendición. La formación del Señor en nosotros es lo bueno de Él. La formación del Señor es la bendición en nosotros. ¿Por qué quiero decirle esto? ¿O por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces nos falta discernimiento cuando nosotros somos atribulados, o cuando somos pasados por proceso, cuando sufrimos por causa del Señor o por causa de las maldiciones generacionales. Y allí tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder distinguir una cosa de la otra. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo sencillo. Deuteronomio capítulo 28, cuando nos habla de las maldiciones. Deuteronomio capítulo 28, cuando habla de las maldiciones, dice que todas estas maldiciones vendrán si no oyeres mi voz, si no guardares mi mandamiento, etcétera, etcétera. El punto es que muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy guardando sus mandamientos, no, yo estoy bien ahorita, yo estoy consagrado, el Señor me habla, el Espíritu Santo me dirige, hay manifestaciones de poder, mira, el Señor me utiliza en esto, en aquello y lo otro. Bueno, yo le voy a decir algo. David tenía manifestaciones de poder. David, el Espíritu Santo estaba sobre él. David mataba a los osos, mataba a leones, etcétera, etcétera, mató a Goliat. Pero él dice, si en mi corazón hubiese yo contemplado, apreciado, me hubiese cruzado los brazos a la iniquidad, con toda la unción que él tenía, con todo y que era rey, con todas las batallas que él había ganado, él está entendiendo que hay iniquidad. Y ese es el gran problema, porque nos metieron el cuento. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, pero en tu línea generacional hay divorcio. Todas son hechas nuevas, pero en tu línea general hay un cáncer que no sale. Todas son hechas nuevas, pero en tu línea generacional hay un desastre, y ese desastre viene desde la cuarta generación, pasa a la tercera, a la segunda, a la primera, y ahora quiere también tocarte a ti. Entonces debemos entender lo que la palabra nos dice cuando precisamente habla de una transformación. Y David dice, tu libro estaba escrito todas aquellas cosas, tu voluntad, tu esencia, todo estaba escrito, y tú formaste en mí todo lo que estaba escrito. Entonces nosotros tenemos que ir a un proceso de transformación.
Porque es mentira que tú digas, todas son hechas nuevas ya, listo, ya, ¡pum! Eso es falso. Eso es mentira. Eso no es verdad. Todas se están haciendo nuevas porque yo entro entonces en algo que se llama transformación. Y quiero decirte algo. Las transformaciones duelen. El proceso de la transformación duele. ¿Sabes por qué duele? Porque el Señor te va a pasar por situaciones nuevas para ti. Precisamente. Metamorfos. Ir a la forma. O sea, tú vas a ir a algo que es nuevo. O sea, la transformación que el Señor hace en una persona para de una deshonra llevarlo a la honra, eso duele. Porque tú te vas a sentir que no entiendes. Tú te vas a sentir que estás solo. Tú vas a sentir que no entiendes por qué está pasando lo que está pasando en ti. Y resulta que es que tú estás en una metamorfosis, en una transformación, donde el Señor te quiere sacar de esta forma de pensar, te quiere sacar de esta forma para llevarte a la forma que Él te dio en la eternidad. Entonces, vamos al ejemplo de Deuteronomio 28. Por ejemplo, Deuteronomio 28, que son bien terribles estas maldiciones. El verso 20 dice, Adonai enviará contra ti la maldición. Y después dice, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Entonces, el punto es que nosotros debemos considerar y entender que somos conectados a maldiciones generacionales precisamente por la iniquidad de nuestros padres. Y nosotros, el pecado de nuestros padres, debemos pedir perdón por ellos, y si lo sabemos debemos confesarlo y hacernos parte de eso, hacernos como si fuera nuestro esa falla, porque el Señor no está juzgando a una persona, el Señor está juzgando a una línea generacional. Un padre que es una raíz, un tallo, que es un bisabuelo, un bisabuelo, las ramas, que es el padre, o al abuelo, las flores, qué sé yo. Lo cierto es que llega el fruto, que son los hijos, y el fruto entonces está deforme. Pero ¿por qué tanta deformación? Bueno, tanta deformación, mejor dicho, tanta iniquidad, porque la iniquidad deforma, porque eso viene de atrás, eso no es de la noche a la mañana. Entonces nosotros, si la palabra dice que el Señor visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación, dice la iniquidad de los padres, entonces nosotros tenemos que pedir perdón por el pecado de nuestros padres, precisamente porque el Señor está diciendo que por el pecado de ellos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, estamos hoy en esta generación, entonces tenemos que pedir perdón de aquí hacia atrás, y no hasta la cuarta, sino hasta allá, hasta Adán, si es posible, porque dice de los que te aborrecen, tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Entonces, en todas esas 4 generaciones, si nadie se levanta, si no hay nadie que conozca la verdad, se va a multiplicar otra vez 4 veces más, o se va a sumar 4 veces más. Bueno, lo cierto es que aquí hay una maldición. Entonces, fíjense ustedes, si nosotros estamos muchas veces, porque la iniquidad es lo que le da permiso para que haya una maldición. La base de una maldición es la iniquidad, y la iniquidad es el pecado que hay en la sangre. Eso es la iniquidad, pecado que hay en la sangre. Por eso es que nosotros, repito, debemos entender que debemos hacernos parte de esa falla y de ese pecado. Y cuando pedimos perdón por el pecado de nuestros padres, muchas veces puede ser el Ruach del Espíritu Santo que lo revele, o simplemente nosotros investigando, pues hacernos parte de eso, porque realmente de una forma directa o indirecta somos parte de eso, porque la sangre nos conectó, dio la información y nos conectó. Tú tienes la sangre de tu padre, y tu padre tiene la sangre de su padre, y su padre tiene la sangre, y así sucesivamente, y en esa sangre precisamente está esa realidad, está grabado, pues, esa falla, esa iniquidad, y pasa de generación en generación. Pues yo decía, ¿verdad?, que no solo
heredamos las facciones externas, sino las del alma, las del espíritu y aún las de los pecados. Pero Yeshua dijo, consumado es, pago es. Entonces fíjense, la escritura de la Biblia de David Stead, de King James, lo traduce mejor, porque aquí dice, cuando habla, estamos en Deuteronomio capítulo 28 verso 20, Adonai enviará contra ti la maldición, dice quebranto y asombro. Ahí la palabra quebranto y asombro se traduce como confusión y reprensión. Esto que estoy hablando está basado en enseñanzas de God Foundation Builders. La líder ahí es la hermana Marixa y nuestro hermano Robert Henderson, ¿no? Que habla de las cortes y de todo esto de pecados generacionales y consecuencias. Entonces fíjese, la palabra aquí, quebranto, porque si no dice te maldeciré con quebranto, es confusión, es levantamiento, es aflicción, es angustia, es consternación, es quebranto, es destrozo, es turbación, ansiedad, vergüenza, miedo, te anticipas a la desgracia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces en nuestras líneas generacionales, en nuestras propias vidas, nosotros estamos viendo situaciones que son de consternación, de vergüenza, de desgracia, de turbación y de destrozo. Y entonces quieren decirnos que a los que Dios aman todas las cosas le ayudan, los que conforme a su propósito son llamados. El Señor te está llamando con ese propósito. Ese no es el propósito del Señor. Ese es el punto. Esa desgracia en la vida, esa ansiedad, esa consternación, ese quebrantamiento. Entonces confundimos el quebrantamiento que viene por parte del Señor, porque Él nos quebranta, ciertamente, para llevarnos a un nivel de gloria. Lo confundimos con el quebranto que viene del infierno por medio de las maldiciones generacionales que son heredadas por medio de la iniquidad de nuestros padres. Entonces, un momentico, hay un quebranto que viene del Señor, el cual nos va a llevar a una gloria más grande, a un eterno peso de gloria. Muy bien, sí, eso yo lo acepto, pero yo no tengo por qué aceptar un quebranto que viene del infierno por causa de la iniquidad de mis padres, y ese es el asunto. Ahora, ¿por qué yo te digo eso? Porque yo he visto creyentes muy cerca de mí que están en vergüenza, que están en consternación, que están en turbación, que están en destrozo, en angustia, en desgracia. Todo es un destrozo, todo es una angustia, todo es una cosa y una broma. Y tú sientes la atmósfera. Y tú dices, pero algo está pasando acá. Y puedes reprender al diablo 1000 veces. Puede ser, dependiendo del nivel de unción, que se atrase, se vaya un poco. Pero si la iniquidad sigue allí, Él va a venir de vuelta. No quiere decir eso que si tú quitas la iniquidad, el diablo nunca te va a visitar. No. Pero quiero hacerme entender, por favor, entiendan lo que yo le quiero decir. Entonces, muchas veces hay iniquidades en los creyentes. Y por eso es que cuando veíamos a Tibi Joshua, que echaban fuera los demonios, veíamos a pastores y a líderes y a profetas, que el demonio hablaba. Y cuando se le preguntaba, ¿quién eres tú? Yo soy el demonio de tantos años atrás, soy el demonio generacional que entré hace 300 años. Y tal, hice esto y esto, es mío porque hicieron un pacto y tal, y qué sé yo. Bueno, eso que estamos viendo allí precisamente viene como consecuencia, ¿verdad?, de la iniquidad de los padres que le dan luz verde al enemigo para traer maldición. O sea, no puede ser que los creyentes estemos en turbación, en angustia, en consternación, en destrozo, en ansiedad, en vergüenza, en miedo, y digamos, a los que Dios ama todas las cosas le ayudan bien, los que conforme a su propósito son llamados. Eso no puede ser. Esa escritura no calza allí. Algo está pasando con nosotros, sí, en nuestra familia.
Y por eso era que David decía, si en mi corazón yo veo que está pasando esto y me quedo con los brazos cruzados y no hago algo, entonces el Señor no me hubiera escuchado. Por eso hay batallas que todavía no hemos ganado porque estamos conectados. Es la realidad, ¿qué puedo decir? Estamos conectados por medio de sangre. Parte del alma de nuestros padres viene a nosotros por la sangre. Y lo que está allí, la palabra dice, porque el alma en la sangre está. Entonces, otro punto que se habla acá en Deuteronomio 28, la otra palabra, es reprensión. La reprensión es amenaza, es reñir, es reprimir, es dañar, es coaccionar. Muchas veces, familia, donde todo está malo, todo se daña. Se daña el televisor, se daña la licuadora, se daña la lavadora, se daña la secadora, se daña la cama, se daña la mesa, se daña todo se daña, todo, en donde ponen todo se destroza. Ahí está operando, eso no es normal. Y tú sientes la operación, eso no es normal. Ahí está operando una maldición como consecuencia de iniquidades que vienen de atrás. Riña, esa riña desenfrenada entre la familia, que no puedo vivir con esa persona, yo tampoco puedo, y aquella broma, y aquella rabia, aquella cuestión. Hay un derecho legal por el pecado de nuestros padres. Esta no es la voluntad agradable y perfecta. Esto no fue lo que nos dijo el Señor en la eternidad cuando nos formó. Esta no es la formación del espíritu y del alma que el Señor puso en nosotros en la eternidad antes de darnos un cuerpo de carne o antes de permitir que la carne y la sangre formaran parte de ese espíritu, donde está precisamente escondido la iniquidad de nuestros padres que llevan a consecuencias en el día de hoy. Si yo tengo entonces la humildad de ver esto, de oír esto, de entender esto y de empezar a trabajar en relación a esto, yo estoy seguro, por la justicia de nuestro Padre Celestial y por su amor, que algo va a pasar en nosotros. Algo se tiene que reventar. Hay cosas, te repito, hay cosas que pasan en nuestra familia, en nuestra línea generacional, que no deben pasar. Y tú sabes muy bien que es así, porque el Señor dice otra cosa. Entonces, si pasa esto, entonces yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo tengo que hacer algo. Y utilizar el ayuno, utilizar la oración, porque hay género que no sale sino con ayuno y oración. Y muchas veces en las líneas generacionales hay demonios fuertes porque se han hecho con pactos de sangre, con trabajos de hechicería fuertes y duros. Y hay que ayunar por eso, hay que reventar eso. Yo tengo que hablar hoy de una hermana en la congregación. Y ella siempre me contaba a mí que ellos tomaban un día en la semana para ayunar y limpiar la línea generacional y reventar las maldiciones y todo eso. Y yo puedo ver hoy cómo el Señor ha bendecido a esa familia. Ella en estos días hablaba conmigo y me decía, oye, lo que yo decía, aquí tengo mis nietos, me estoy gozando con mis nietos. Y ella pudo ver y ha podido ver en su familia el cambio, precisamente porque ha trabajado en algo que son maldiciones generacionales. O sea, si nos quedamos tranquilos, la vida va a seguir igual. No estés pensando que la vida va a cambiar por esto, por aquello y por lo otro. La vida va a cambiar en nosotros cuando nosotros vayamos al meollo del asunto, a la raíz del asunto. Yo puedo tener una lucha ahorita y una batalla y puedo ganar, pero mi victoria completa es cuando yo voy a la raíz de eso y la destruyo en el nombre de Yeshua. Entonces el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? Si yo por el dedo del Señor, si yo por el Espíritu he hecho fuera el reino ha llegado. Ahora, ¿para qué ha llegado el reino? ¿Para que yo me quede tranquilo? No, el reino ha llegado
esa demostración de poder ha llegado precisamente para que nosotros entonces batallemos y tomemos lo que nos corresponde. Otra maldición, por ejemplo, que yo la veo muchas veces latente. Deuteronomio 28, esta palabra, escuche, esta palabra es una palabra que confronta. Es una palabra que a lo mejor usted ahorita está confrontado o confrontada. Y a lo mejor usted, yo veo gente que tiene los ojos aguados y gente que a lo mejor va a llorar por esto. Pero estas son verdades que duelen, pero hay que decirlas para que el pueblo sea edificado y bendecido. Yo no puedo seguir con el cuento de ver una desgracia y una maldición en los que Dios ama todas las cosas le ayudan a bien. Tranquilo, varón, el Señor sabe por qué. Claro que el Señor sabe por qué, pero el Señor quiere que tú sepas por qué. Y por eso es que te está revelando estas verdades que están ocultas. Por ejemplo, 28:30, tomo algo más. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Ahora, yo he conocido creyentes que han pasado por aquí. Lo he conocido. Te desposarás con mujer y otro dormirá con ella. Sí, lo he visto y lo he vivido. Y esto nos lleva a otra, porque a otro escalón. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Eso me lleva al otro escalón, que es divorcio. Divorcio en la cuarta generación, divorcio en la tercera generación, divorcio en la segunda generación, divorcio en la primera generación. Entonces, tranquilo, varón, los que el Señor ama todas las cosas le ayudan a bien. Esa no es la voluntad agradable y perfecta. El Señor no nos formó a nosotros en la eternidad para que nos divorciáramos. Pero ¿por qué entonces pasan estas cosas? Precisamente porque hay una línea de iniquidad que le da luz verde o le da legalidad a la maldición para que venga con nosotros. Y el punto es que a veces nosotros no entendemos que formamos parte de ese pecado generacional y por eso nos salpica a nosotros. Porque nosotros pensamos que yo no he pecado, fue él. Que entonces él pague porque es injusto que sea yo ahora. No, mi amigo. Repito, estamos en una línea generacional. Entonces, fíjense, a veces hay personas que son agraviadas por los mismos familiares. Por ejemplo, escuche, mire esto, agarre esto. Entonces yo tengo que perdonar a ese familiar que me ha agraviado a mí. Yo te perdono y perdonarlo de verdad, porque hay perdones que hay que llorarlos para que salgan. Pero no solo eso, yo te perdono y ahora yo pido perdón al Señor por ese pecado en mi línea generacional. Eso tiene dos vertientes. Porque si yo te perdono, está bien, te perdono, la iniquidad sigue en la línea generacional. Alguien tiene que trabajar su línea generacional. Alguien tiene que entender esto y ponerlo en práctica. Y yo le aseguro que el Señor nos va a bendecir más. Se los aseguro, porque su palabra es verdad. Y después le voy a dar 2 testimonios, si me da tiempo. Entonces, te desposarás con mujer y otro varón dormirá. Hay otra tradición que dice, te comprometerás, pero otro varón dormirá con tu comprometida, algo así. O sea, es como que el enemigo va a quitarte lo que es tuyo. Bueno, pero el mismo Yeshua dijo que Hasatán vino a robar, a matar y a destruir. Y todas estas maldiciones del Deuteronomio 28 están basadas en robo. El enemigo te está robando todo. Lo que le permitimos o lo que el hombre le permite como consecuencia del pecado. Entonces nosotros tenemos una labor. Los estudiosos en esto, repito, dicen que en la línea generacional por lo menos uno se levanta
a limpiar la línea generacional. Tenemos que limpiar nuestra línea generacional en el nombre de Yeshua. Por favor, vamos a quitar la teología un poco y vamos a entender lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué más pasará? Edificarás casa y no habitarás en ella. Yo he visto creyentes que han edificado casa y se las han quitado y no han habitado en ella. No, tranquilo, Abraham, el Señor sabe todas las cosas. Los que son llamados, todas las cosas le ayudan a bien. Y el diablo destrozándote, y por otro lado, entonces tienes la presión, tu mujer se acuesta con otro, tienes la presión que te quitan la casa, después, ¿qué más dice? Plantarás y no cosecharás, o sea, tienes la presión de que no tienes nada porque estás en una pobreza extrema, y lo otro es, no, tranquilo, varón, órale al Señor para que te dé paciencia, porque mira que Job sufrió mucho. Bueno, tú sabes, hay cosas misteriosas, varón, pero, o sea, el diablo te está cayendo a palo y entonces tienes que tener los frutos del Espíritu. Paciencia, paz, gozo. Entonces estás recibiendo palo y no tienes que estar gozoso. Entonces estás así como que no sabes cómo estar. Entonces entras en una confusión y por eso muchos no entienden y desgraciadamente, dolorosamente, se van porque no entienden. Entonces dicen, oye, pero si el Señor me llamó, pero si a mí me dijeron, si la Biblia dice, ¿por qué mi vida sigue así? Que a veces juzgamos injusta e incorrectamente. Ahorita vamos para allá sin dar tiempo. Entonces, yo he visto creyentes y en mi mismo núcleo familiar que tienen estas maldiciones y somos creyentes. Yo no voy a decir, gracias Señor, porque tú me formaste y en tu libro están escritas. Esas cosas no estaban escritas en el libro. Esas las escribió Satanás para acusarme y robar la bendición que sí estaba escrita en el libro. Entonces, si la palabra dice, serás cabeza y no cola, y te multiplicaré, y te pedirán prestado y tú no pedirás prestado, y multiplicaré la obra de tus manos, y serás esto y serás aquello. Entonces, ¿por qué yo estoy viviendo lo contrario? Porque estoy conectados a consecuencias de iniquidades. Entonces yo tengo que ir a la corte celestial, presentar, ¿verdad? Como dice acá el libro de Isaías, lo leímos en Yom Kippur. Hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Tenemos que ir a la corte celestial, ¿verdad? Presentar el argumento de mi inocencia. Señor, yo me presento ahora a ti como juez del universo. Si yo te pido perdón, eso tiene que dolernos por el pecado, mis padres. Porque yo le doy un ejemplo. En mi línea generacional hay hechicería y brujería. Yo estoy seguro que muchas situaciones que yo he vivido y he vivido en mi familia es como consecuencia de esa hechicería. Y le iba a decir, en mi línea generacional hay hechicería. Y yo estoy seguro que eso ha traído consecuencias en nosotros que nos han llevado a pensar, oye, pero no entiendo. Yo lo he dicho. No entiendo. Ahora estoy empezando a entender. Porque hay cosas que están ocultas y el enemigo le saca provecho. Entonces, si yo me hubiese quedado tranquilo en mi iniquidad, o sea, todos tenemos iniquidad. Aquí no se salva nadie. Si yo me hubiese quedado tranquilo, entonces el Señor no me hubiese oído. Pero ¿por qué el Señor no me responde si yo le pido y le pido y le pido y le pido y nada? El Señor no oye. O sea, hay una separación. Vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y yo y mi persona, dice el Señor. Te desposarás con mujer, otro varón dormirá con ella, edificarás casa, no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. El Señor nos ayude. Yo pido perdón públicamente pido perdón por el pecado de mi ancestro. Lo que voy a decir es fuerte, pero en mi línea generacional hay mucha hechicería por parte de mi papá, hasta donde yo sé.
Y eso trajo como consecuencias situaciones familiares, ¿verdad? Y aunque la hemos sufrido en parte, también tenemos el gozo de ver lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, porque nos ha bendecido. Aunque yo les hable de lo negativo, yo quiero decirte que hay que descubrir esto, pero también darte la esperanza de que cosas buenas el Señor va a hacer contigo. Y a veces orando, fíjense, yo oraba así: Padre, yo te pido perdón por los pecados de la bruja Irene, porque mi abuela se llamaba Irene y era una bruja voladora. Yo voy a tocar aquí unas cosas que van a estremecer a algunos. Era una bruja voladora, pero era diaconisa de una congregación. ¿Cómo es eso? Como puede haber ahorita también, ¿sabes? Entonces fíjense cómo lloraba: Señor, yo te pido perdón por el pecado de la bruja Irene. Yo me estaba saliendo y no solo le decía el pecado, sino la bruja Irene. O sea, la estaba maldiciendo después de muerta. Entonces, la bruja Irene y el pecado de ella, o sea, mío no es. Cuando estamos conectados por las consecuencias de esos pecados y por la sangre. Y entonces entendí: no, ella no es la bruja Irene, ella es mi abuela Irene. Y poder sentir y llorar el pecado de una abuela que fue cruel conmigo, poder tener misericordia y llorar por la injusticia y la maldad y la desgracia que aquella mujer hizo con nosotros y con mi madre. Allí es cuando precisamente se va limpiando la línea generacional. Porque a veces entonces: Padre, te pido por el pecado de ese desgraciado que fue un hipócrita, un malvado, un asesino. Ten misericordia, debe estar en el infierno. Mira, Señor, ese pecado, Padre, llévatelo a las profundidades del abismo. Y yo, y por mis pecados, Señor. No, estamos orando mal. Señor, se trata del pecado de una línea generacional. Y precisamente eso es lo que toma el enemigo para poder entonces hacer lo que ha hecho y seguir haciendo hasta que nosotros despertemos y hagamos algo. Entonces el Señor me corrigió y dijo: no, ella no es bruja, aunque era una bruja, pero debo orar delante del trono. O sea, realmente, ¿cuál es el nombre de ella? O sea, ¿cuál es la legalidad que ella? Mi abuela. Me costó mucho decirle abuela, porque yo nunca le decía abuela, porque fue mala, malvada. Entonces muchas veces hay trampas de Hasatán en nuestras líneas generacionales que, aunque nosotros oremos, no nos desconectamos porque no oramos bien. Entonces el pecado yo tengo que hacerlo parte mía. Por eso los hombres en la Escritura pedían perdón por su pecado y por el pecado de sus padres. Y decir, me está diciendo mi esposa: perdónanos por lo que hemos hecho. Ah, claro, porque tú estás pidiendo perdón por la línea generacional. Perdónanos, porque en mi línea generacional te hemos fallado así. Entonces, a lo mejor hay un familiar que tu mismo padre a lo mejor te ha hecho daño. Tu mismo padre a lo mejor era un brujo, o tu abuela una bruja, o tu abuelo un brujo, y tú dices: la brujería, mira, Señor, esa brujería, llévatela. No es igual orar así a que yo orara: perdónanos por el pecado de hechicería que hay en nuestra línea generacional. Y a veces tenemos que llorar la falla que hicieron nuestros antepasados. Y decir: Señor, perdón, lamento mucho que en mi línea generacional te hayamos fallado de esta manera. Señor, me duele que mis padres hayan fallado, que en mi línea generacional te hayamos fallado de esta manera. Por favor, yo, como representante del reino y con la palabra de verdad, yo te pido perdón desde lo más profundo de mi corazón y te pido que las consecuencias de este pecado, las maldiciones de este pecado sean canceladas, porque Yeshua se hizo maldición por mí y él dijo: consumado es, pagado es.
Entonces si yo oro así, ya es diferente, porque yo no me estoy haciendo ajeno a un pecado generacional, que es donde yo estoy conectado. Repito, por eso cuando Steve y yo oraba, los mismos creyentes, los demonios hablaban y, yo soy un demonio que tiene 300 años en la línea generacional, soy el espíritu ancestral. Por eso mismo. Entonces hay cosas que el Señor está revelando, ¿verdad? Para hacernos la vida más fácil, ¿sabes? Por eso es que hay situaciones en el pueblo del Señor donde uno ve familias y uno dice, no, pero no entiendo. ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanta injusticia? Pero ¿por qué tienen que... Y los hermanitos humildes que no tienen este conocimiento ni le ha sido revelado esto, entonces creen que, bueno, Job sufrió mucho, y a lo que el Señor ama todas las cosas le ayudan a bien. Job sufrió mucho, pero precisamente fue un quebrantamiento que vino del cielo, no del infierno. Entonces tenemos que pedirle al Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo distinguir cuando una aflicción viene del cielo y cuando viene del infierno? Bueno, las aflicciones del infierno están en Deuteronomio y se van a repetir muchas veces familiares. A veces el pecado de la cuarta generación no pasa a la tercera, sino que de la cuarta pasa a la primera de una vez. Y no tenemos idea. Entonces no es malo que digamos perdónanos por mis pecados y perdónanos por nuestro pecado generacional, porque hemos fallado. Hay otra cosa, quiero darle este ejemplo que es interesante. ¿Cómo jugamos y cómo somos jugados? Entonces fíjense, Mateo 5. Mi esposa quiere dar un ejemplo y ahorita... No sé si eso es para alguien, pero yo siento como el Señor hablar de un caso, por ejemplo, de agravio sexual, que yo creo que eso es bien común en las familias, lamentablemente. Si hay un caso de agravio sexual, que tu papá te violó o te agravió sexualmente, o tu tío o tu hermano, y eso es algo que hace tanto daño en la persona, bueno, uno tiene que perdonar, como lo venía haciendo mi esposo, pero también pedir perdón. Y es como ilógico, porque eso me hirió a mí y me dañó, pero yo tengo que, Padre, perdónanos por el agravio sexual que hemos hecho, aunque tú hayas sido la agraviada, aunque hayas sido la víctima. Perdónanos por el agravio sexual que hay en mi línea generacional. Como tú tienes la revelación de la verdad, tú perdonas al que te agravió y pides al Señor perdón por ese pecado en la línea generacional, para que pueda ser quitado, porque si no se convierte en iniquidad y va a seguir molestando las generaciones futuras. No se corta. O sea, la única autoridad que nosotros tenemos para romper eso, precisamente, es Yeshua, y por eso Él se hizo maldición. Él se hizo maldición para darnos nosotros la libertad de romper, destruir, pero tenemos que entender estas cosas. Yo quiero saludar a nuestro hermano Rudy Cardoso de Brasil, a nuestros hermanos de otros países. Está Neida Ami, que está también en Centroamérica, y a todos nuestros amados. A mí siempre se me olvida saludar a todos nuestros amados que cordialmente pues nos siguen y están unidos con nosotros. Entonces este punto es bien interesante en ese aspecto. Oiga, bueno, no me va a dar tiempo, pero vamos a seguir con este tema en las próximas semanas. ¿Cómo jugamos y cómo somos jugados? Porque muchas veces nuestro mal juicio, esto es delicadísimo, trae iniquidad, y esas iniquidades son cobradas en nuestras generaciones posteriores. Por eso nosotros tenemos que constantemente arrepentirnos. Por favor, quítate ese chi que tú eres santo, super santo, y los demás son pecadores, los demás hicieron un pecado grandísimo y tú no. O sea, quítate esa mente fariseica, religiosa. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, decía David. Un pecado ha sido formado. Señor, fórmame. Dame la forma que yo tenía en el principio, porque la iniquidad ha deformado. Y Zacarías dice, yo, Adonai, que formo el espíritu del hombre.
Mateo 5:22 habla de malos juicios y dice: pero yo os digo que si cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está hablando de 3 posiciones de juicio indebido. Uno, cuando yo juzgo a mi hermano en mi mente, oye, yo tengo que, Señor, perdóname, esto no puede ser. 2, cuando yo juzgo a mi hermano, o cuando hay una situación de falla y yo tengo que llevar esta falla a un concilio o a un juzgado o ante los hombres. Y 3, cuando esta situación de injusticia sigue, y bueno, va a llegar el momento que esto va a llegar al reino de los cielos, y cuando te presentes delante del Señor vas a ser juzgado y puedes perder la salvación. Entonces, tenemos que pedirle la misericordia del Señor para ser limpiados, para tener misericordia cuando juzgamos, para tener misericordia de los que nos fallan a nosotros y a quienes nosotros le fallamos. Y todo esto nos lleva a algo que se llama amor, Javá. Todo esto lo cura algo que se llama amor. Entonces sigue diciendo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, cuando dice ponte de acuerdo con tu adversario, ¿qué te está diciendo? No es que te vas a poner de acuerdo con el enemigo, con Satanás. Bueno, mira, Satanás, ¿qué pasó? ¿Me vas a acusar? Bueno, yo te voy a dar algo ahí, vale, agarra ahí para que tú sabes, no, tranquilo, no le digas nada al juez porque tú sabes. No es eso. Es lo que está diciendo es, entra en razón con la acusación que te está haciendo. Entra en razón. O sea, recapacita. Y por favor, ponte cuenta antes que él te lleve al juez y vayas a la cárcel. Por nosotros no ponernos a cuenta, muchos estamos encarcelados en regiones de cautividad por el pecado de nuestros antepasados. Y el Señor lo que quiere es traer una vida plena, una bendición completa para todos nosotros. Entonces, esto es un juicio. Y le voy a dar 2 ejemplos bíblicos, y creo que voy a tener que llegar hasta acá porque se me fue el tiempo. Y el primero está en Zacarías, y esto lo compartí con los líderes. Zacarías capítulo 3 está hablando de un juicio, pero ahora quiero enseñarles otra faceta, o quiero tomar en consideración otra faceta de este juicio. Dice: me mostró al sumo sacerdote, Josué, el cual estaba delante del ángel de Adonai, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Por eso es que dice: hey, entra en razón con la acusación. ¿Por qué te está acusando? Por esto, porque el Espíritu Santo te va a decir. O sea, no lo dejes así. Entra en razón y pide perdón antes que el acusador te lleve al juez y el juez a la cárcel. Antes que Satanás te acuse en el tribunal celestial. Ponte de acuerdo. Entra en razón. Haz lo que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. O sea, ten disposición de arreglar las cosas, no le des tiempo a las fallas. Entonces, aquí a Satán estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Adonai a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle las vestiduras y ponle estas vestiduras, etcétera, 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 etcétera. O sea, ¿por qué Satán no tuvo éxito en ese juicio? Ahora, agarra esta perla. El Señor nos va a juzgar desde nuestro corazón, no desde lo que nosotros hayamos hecho. Hablo del juicio del Señor, porque el Señor perdona en su misericordia. Entonces, yo estoy seguro que Josué ya se había puesto a cuenta con el Señor. Porque cuando Satanás fue a acusarlo, el Señor le dijo: el Señor te reprenda. Y le quitó sus vestiduras sucias y le puso las limpias. Entonces, ponte de acuerdo con el adversario. O sea, apúrate antes que Satán tome ventaja y nos acuse en los cielos. Otro punto de vista: no acuses a los demás solo por lo que han hecho. Pídele revelación al Señor
para que tu juicio en el espíritu sea desde aquel corazón. Porque si tú acusas a la persona por lo que ha hecho, pero en su corazón ya está arrepentido, entonces el juicio en la corte no será para él, sino para ti, porque has juzgado injustamente. Por eso es que no podemos juzgar a los demás alegremente, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si nuestros padres sembraron pecado que se convirtió en iniquidad, nosotros segaremos maldición. Entonces, ¿cómo juzgamos a nuestros hermanos cuando fallan? Porque pensamos que no hemos fallado, porque nuestra falla no es como la de él. Entonces yo estoy limpiecito y él está muy sucio. Y tengo que escachaparlo. Tengo que agredirlo más. Tengo que destruirlo más. Tengo que avergonzarlo más. Tengo que desacreditarlo más. Y el Señor está viendo el corazón. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos? ¿La de Satanás o la del ángel de Adonai? Por eso el Señor le decía al profeta: ustedes ven lo de fuera, mas yo veo el corazón. El juicio del Señor en nuestras vidas es de aquí, señores, de aquí, porque Él ve lo que hay en nuestros corazones. Y le pongo otro ejemplo y con esto finalizo porque se me fue el tiempo y perdónenme por haberme extendido. Libro de Juan, capítulo 8, verso 3. Juan, capítulo 8, verso 3, nos habla entonces del pecado de una mujer adúltera. ¿La mujer adúltera cometió adulterio? Sí, cometió adulterio. ¿Y qué estaban diciendo los fariseos? Porque en el pueblo del Señor hay muchos fariseos. Eso no era en la antigüedad, no, ahorita hay fariseos. El Señor nos guarde. Y por eso es que yo siempre les digo: cuidado, cuidado, porque tú no conoces el corazón del que faltó. Delicado. Entonces, si tú agravias a esa persona con tu juicio chimbo y carnal, y tú crees que tú eres muy justo, ese pecado delante del Señor, porque tu acusación no valió, no tuvo efecto, chimba, esa acusación se devuelve contra ti. Entonces se cumple lo de Lamentaciones: nuestros padres pecaron y nosotros llevamos sus consecuencias, sus iniquidades. Ahora, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Fue encontrada en adulterio? Sí. ¿Y qué dice la ley de Moisés? No, porque la palabra dice. ¿Y el Espíritu qué te dice? Tú vas a jugar nada más por la letra. ¿Qué te dice el Espíritu? La palabra dice: si es vista en adulterio, hay que apedrearla. Este pecó, hay que apedrearlo. Creemos que somos muy justos. Hay que tener cuidado. Yo sé que el pecado hay que exponerlo. Yo sé que hay que hablar las cosas que no están correctas. Pero también sé que es la otra cara de la moneda, que hay que hacerla como debe ser. Y por el Espíritu, no por la carne. Es presentada a la mujer. Yo me imagino que aquella mujer, cuando es llevada, porque esto es un juicio, Yeshua le dice: ¿dónde están los que te acusan? Es un juicio. Uno fue en los cielos, pero esto está aquí en la tierra. Yo me imagino que aquella mujer, cuando es llevada, permítame imaginarme, yo me imagino que lloraría. Yo diría: Señor, perdóname, por favor, perdóname. Yo me arrepiento de esto, Señor. Aquí. Perdóname, Señor. Perdóname, por favor. Ten misericordia de mí. Y el Señor, que conoce los corazones, sabe si el perdón es real o no. Pero dice: sí, Señor, perdona, sí, te perdono. De aquí para afuera. Por algo la acusación no llegó a ella. Es que el Señor está viendo el corazón. Presenta a la mujer. Y Yeshua, que conoce el corazón y vio todo, le dijo:
El que está libre de pecado lance la primera piedra. Fíjese que la acusación no fue para ella delante del juez de la tierra hecho carne. No tuvo efecto la acusación, sino que tuvo efecto más bien en lo que lo acusaba. Entonces ponte de acuerdo con tu adversario, entra en razón, arrepintámonos a tiempo, antes que vengan las consecuencias. Entonces, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Esto es un juicio. No están. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿Cómo juzgamos y cómo somos juzgados? Estas cosas, si no se hacen debidamente, traen iniquidad. Y lo que pasa es que no entendemos porque somos tan santos, pero tan requete mega contra santos, que entonces la desgracia que estamos viviendo, no, es que el Señor me tiene en una prueba. No, es que a los que Dios ama todas las cosas le ayudan a bien. Y has hecho juicios injustos, y has destrozado corazones, y has maldecido a gente que necesitaba tu ayuda. Necesitaba tu ayuda y no se la diste, sino que lo terminaste de hundir. Necesitaban tu ayuda y no tuviste misericordia, los agraviaste. Entonces vemos en nuestra línea generacional cómo hay agravio, vemos en nuestra línea generacional cómo hay desgracia, vemos en nuestra línea generacional cómo hay injusticia, vemos en nuestra línea generacional cómo se nos juzga injustamente. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Oído el tambor, posiblemente haya agravio por allá atrás. Y lo que el hombre siembra, eso cosecha en la línea generacional. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Es mucho lo que hay que hablar y si sigo entonces me extiendo y quiero que vayamos comiendo poco a poco todas estas cosas. La solución para esto es ponernos delante del trono y vamos a hacer una oración y con esto finalizo. Cierre sus ojos y vamos a las cortes celestiales y decimos: Padre, en el nombre poderoso de Yeshua nos presentamos en la corte celestial y presentamos delante de ti esta situación que hasta donde yo veo es una maldición generacional. Puede ser enfermedad, puede ser divorcio, puede ser rencilla, puede ser robo, puede ser desgracia, puede ser... Póngalo. Y yo te pido perdón por el pecado de nuestros padres y el mío. Te pedimos perdón porque estamos unidos en una línea sanguínea. Y yo te pido perdón, Señor, por el pecado de mi padre, por la injusticia de mi padre, porque mi padre se burló de mujeres, porque mi padre fue injusto con el necesitado en su condición de militar. Él aprovechó su autoridad e hizo injusticia y se burló y desgració y le quitó el sueño a muchos y destruyó con sus decisiones erróneas e injustas. Yo te quiero pedir perdón, Señor. Yo te quiero pedir perdón por la hechicería en mi línea generacional, porque delante de ti, Señor, es pecado y tú lo condenas. Yo te pido perdón por el pecado de mi abuela. Te pido perdón por sus fallas y te pido perdón por mis fallas. En este tribunal celestial yo presento mi inocencia por la sangre de Yeshua. Él se hizo maldición y ahorita mismo Él intercede por mí porque es mi abogado, pero me han dado esta oportunidad en la corte para hablar y quiero manifestar mi inocencia delante de ti. Tu palabra dice, Dios del cielo, tu palabra dice que Él es mi abogado y tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, para quitar de nosotros todo pecado. Yo pido perdón, pido que sea borrado, pido que sea quitado todo juicio en contra
toda acusación que el enemigo quiera utilizar desde este momento es quitada y es borrada por la sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre de Yeshua. Pido perdón por el pecado de mi línea generacional. Perdóname, Señor, y trae justicia a mi familia. Trae justicia a mi vida. En el nombre de Yeshua. Amén. Hay ejemplos bien lindos. Tendré que dárselo en la próxima oportunidad. Meditemos en esta palabra y hagamos lo que tenemos que hacer. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana de victoria, que esta palabra sea de edificación para tu vida y para la vida de tu familia, y nosotros declaramos que vendrán tiempos mejores. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos cosechando lo que hemos cosechado, pero si nos atrevemos a hacer lo que no hemos hecho, estoy seguro que cosecharemos victoria, cosecharemos bendiciones. Un abrazo en Yeshua, que el Señor te bendiga, que el Espíritu Santo nos dé fortaleza y discernimiento para seguir haciendo lo que debemos hacer. Shalom.